A continuación se desarrollará el laboratorio número 2 de transferencia de calor, el que se titula Coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Para comenzar, aclararemos algunos conceptos. La convección es un mecanismo de transferencia de calor, y existen dos tipos, la convección natural y la convección forzada. En la convección natural, el propio fluido extrae calor de la zona caliente y cambia su densidad, haciendo que se desplace hacia la zona más fría donde se dé su calor. Por otro lado, la convección forzada es provocada a través de un agente externo, por ejemplo un ventilador, el que mueve el fluido a través de una zona caliente y este transporta el calor hacia la zona fría, provocando que exista una mayor transferencia de calor. La ley de enfriamiento de Newton es una expresión analítica del flujo de calor transferido, la que para un caso estacionario se representa con la siguiente expresión, en donde el término H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A sub S es el área superficial expuesta a convección, T sub S es la temperatura de esta área y T sub infinito es la temperatura del medio. Tanto en la convección natural como forzada existen coeficientes de transferencia de calor por convección. Para determinarlos existen formas empíricas. Las fórmulas empíricas se trabajan en términos de los números adimensionales, los que describiremos a continuación. El número de Nusselt mide la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia por conducción pura dentro de la capa límite del fluido. Este número está dado por la siguiente expresión, siendo H el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre la superficie, K sub F la conductividad térmica del fluido y L sub C un largo característico, el que a su vez depende de la geometría de la superficie. El número de Prandtl aproxima el cociente entre la razón de difusión de momentum, la que es originada por la viscosidad, y la razón de difusión térmica en un fluido. Se define por la siguiente expresión, donde alfa es la difusividad térmica del fluido y nu es la viscosidad cinemática del fluido. Ambas propiedades deben obtenerse con la temperatura promedio entre la temperatura ambiente y la de la superficie. La razón entre la fuerza de empuje y las fuerzas viscosas en un fluido permiten determinar si el flujo es laminar o turbulento en el caso de convección natural. Esta aproximación está dada por el número de Grachov, el que a su vez se define por la siguiente expresión, siendo g la aceleración de gravedad, beta el coeficiente de expansión volumétrica del fluido y L sub c la longitud característica de la superficie sólida. Así también tenemos el número de Rayleigh, el que consiste en la multiplicación de los dos números adimensionales anteriores, el de Prandtl y el de Grachov. Este número indica la presencia de la convección en un fluido. Generalmente la convección comienza para valores del número de Rayleigh mayores a 1000, mientras que para un Rayleigh menor a 10 la transferencia de calor es completamente por conducción. El número de Reynolds es definido como la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las viscosas en un fluido. Este puede determinar cuándo un flujo se encuentra en régimen laminar o turbulento. Puede ser representado por la siguiente expresión, donde X es la distancia del borde de ataque, o en otras palabras, el borde de la superficie que el flujo toca primero. Esta distancia es pertinente cuando el flujo ocurre sobre una superficie plana, como en el caso de convección externa forzada. Por otro lado, U es la velocidad del fluido y nu la viscosidad. Es importante saber si el flujo es turbulento o laminar, ya que la convección forzada suele dividirse para ambos casos. Para llevar a cabo la experiencia se tomaron las condiciones ambientales iniciales. En esta experiencia se buscó analizar el efecto de la convección natural y forzada en la cara de un bloque metálico. Para ello se calentó con un mechero el bloque de material SAE 1020, cuyo largo característico fue 40,2 milímetros. Con un termómetro se midió la temperatura del cubo en su cara superior, esperando el momento en que la temperatura fuera 70 grados Celsius. Posteriormente se trasladó el bloque a una caja aislante que solo dejaba expuesta la cara superior y se esperó a que la temperatura que indicaba el termómetro se estabilizara. Una vez estabilizada la temperatura, para el caso de convección natural, se inició el cronómetro y se registraron 10 temperaturas cada 2 minutos. Para el caso de convección forzada, el procedimiento fue análogo. Se colocó un ventilador situado a 50 centímetros de la caja aislante y se registraron las temperaturas cada 1 minuto. Finalmente, con un anemómetro se tomaron 3 medidas de la velocidad con que el ventilador impulsaba el aire.
Al término de la experiencia se tomaron las condiciones ambientales finales. Para calcular el factor de convección, para el caso de convección natural, se calculó el número de Prandtl, luego se calculó el número de Grachov utilizando la diferencia de temperaturas promedio y con estos dos resultados se obtuvo el número de Rayleigh. Como el número de Rayleigh obtenido fue mayor que 10 a la 4 y menor que 10 a la 7, se utilizó la relación especificada para calcular el número de Nusselt. Y finalmente se despejó H de la definición de número de Nusselt, obteniéndose así un valor de 7,45 Watt metro Kelvin. Para calcular el factor de convección forzada, se tiene que el número de Prandtl es igual al caso anterior. Luego se calcula un promedio de las velocidades del aire medidas al final de la experiencia, para así poder calcular el número de Reynolds. Como el flujo es laminar, la relación del número de Nusselt y Reynolds es la especificada. Finalmente, se utiliza la definición del número de Nusselt para despejar H, obteniéndose un valor de 30,3 Watt metro cuadrado Kelvin. Se concluye que el cálculo por números adimensionales representa una forma de obtener el coeficiente de convección de forma experimental, pudiendo observarse en los valores un mayor factor en la convección forzada, es decir, que el calor por convección que el bloque metálico estaba disipando por su cara superior fue mayor en comparación con la convección natural. Otra forma alternativa de calcular el coeficiente de convección, en este caso, es suponer el sistema trabajado como un sistema concentrado, planteando las respectivas ecuaciones para ello. Por otro lado, se puede observar por los datos experimentales en las gráficas que la temperatura disminuye más rápidamente en el caso de la convección forzada. Si se aumentase el área superficial del bloque al que se le aplique convección forzada, se podría igualar al de convección natural con el área original. Los posibles errores pudieron deberse a errores humanos y a la consideración de que la caja estaba totalmente aislada, ya que de igual manera pierde calor por las paredes.